tardes, buenos días, buenas noches, depende del momento en que vean este video, colegas. Estamos acá junto a la profesora Elsa Graciela Montiel, la licenciada Adriana Wendler. Somos integrantes del equipo docente de la licenciatura en gestión de la mediación educativa de la Universidad de Concepción del Uruguay. Y la idea de esta pequeña charla, compartir algunas cuestiones relativas a qué hay detrás de lo que llamamos mediación escolar o mediación educativa. Esto es decir, ver más allá de la mediación escolar o mediación educativa. Para eso le doy la palabra a Graciela. Hola, buen día. Me alegra mucho este contacto con ustedes. En primer lugar, reconocer que la realidad que vivimos dentro de las instituciones educativas es compleja y conflictiva, ¿no? Cuando hablamos de conflicto escolar, generalmente hablar de conflicto tiene que ver con una lectura negativa, ¿no? Sin embargo, de acuerdo con Harris, ya desde el año 2001, siguiendo una perspectiva crítica, se entiende el conflicto como algo inherente a la vida y como un elemento principal del cambio social, ¿no? Por ello, se promueve la utilización didáctica del conflicto. Se busca afrontarlos desde una perspectiva democrática y no violenta, que incluya cuestionamientos justamente muchas veces del propio funcionamiento de la institución escolar. Entonces, Harris, desde esta postura de la no violencia, de la investigación para la paz, de la pedagogía crítica, define al conflicto ya como un proceso natural y consustancial a la vida, que si se enfoca positivamente puede ser un factor de desarrollo personal, social y educativo. Entonces, por conflicto vamos a entender ya como un proceso de incompatibilidad entre personas, grupos o estructuras sociales, mediante el cual se afirman o perciben intereses, valores, aspiraciones contrarias. Y en este sentido, entonces, entendemos que la naturaleza conflictiva de las escuelas, porque justamente se trata de una organización y por ello va a ser conflictiva. ¿Por qué? Porque conviven una gran cantidad de metas entre los distintos actores educativos, muchas veces también junto con las contradicciones en las que pueden entrar las políticas educativas, el currículum establecido. Además, la vida escolar resulta también muchas veces ser la caja de resonancia de la sociedad. Por ello, no podemos pensar a la educación libre de conflicto. El conflicto es parte fundamental del proceso educativo, es un elemento que debe incluirse en la vida diaria escolar. Pero en la conflictividad escolar tenemos que diferenciar. No es lo mismo hablar de disrupción como la indisciplina generalmente concebida, ¿no es cierto? Como no es lo mismo que hablar de agresividad, tampoco es lo mismo que hablar de violencia entre iguales, agresiones entre profesores, estudiantes, padres, etc. Cada uno de estos hechos conflictivos exigen una intervención diferenciada, que generalmente estas intervenciones tienen que ver con objetivos básicos, que son la prevención, la intervención y resolución de conflictos. El conflicto, entonces, decíamos, es una situación de confrontación de dos o más protagonistas, motivados justamente por confrontación de intereses, y forma parte de nuestra cotidianidad, y algunos muchas veces adquieren características agresivas, violentas, cuando fallan generalmente las herramientas con las cuales se los enfrenta. La violencia es un fenómeno interpersonal que en el ámbito de la convivencia escolar afecta la actividad educativa. Supone el abuso de poder de un sujeto o un grupo de sujetos sobre otros, que se lo considera débil o indefenso. Implica entonces también la existencia de asimetría entre los sujetos y responde a lo que se llama un esquema de dominio, sumisión. Cuando se ejerce daño físico, verbal, psicológico a otro miembro de la comunidad, estamos hablando de violencia. Ahora, de acuerdo con Florencia Brandoni, que es una escritora argentina, toda escuela posee un modelo de abordar los conflictos, ya sea explícito o implícito, que surge del discurso institucional y también del accionar cotidiano, y que puede muchas veces resultar eficiente o deficiente para cada realidad contextual.
Decíamos entonces que la escuela es parte de lo social y muchas veces los fenómenos violentos que en ella ocurren, muchas veces son reflejo de lo que acontece extramuros. Entonces hay que pensar en atenuar sus efectos, no crear la ilusión de que lo vamos a hacer desaparecer. Tales fenómenos muchas veces generan preocupación, disgusto en los directivos, vivencias de agobio, de enojo por parte de los docentes, cuestionamientos y demandas hacia los adultos por parte de los estudiantes, y todo esto genera malestar entre los actores escolares. Pero también hay conflictos que no tienen que ver con el origen del estudiante, la familia o el contexto social, sino que se gestan a causa de un funcionamiento deficiente de la escuela, de la carencia de estrategias de prevención, de la falta de atención a la diversidad, las dificultades en el manejo de las diferencias, entre otras cuestiones. Y esto nos lleva a pensar en la convivencia. ¿Sí? Hablar de convivencia, estamos hablando ya del paradigma de la convivencia, que es un paradigma preventivo y de responsabilización, que se presenta como opuesto a un concepto de disciplinamiento que se asocia directamente con una lógica punitiva. Desde esta perspectiva de la convivencia, los conflictos son pensados ya como inherentes a la interacción humana, y se intenta comprender la causalidad de los conflictos, las motivaciones en juego, ya sin buscar culpables, sino invitando a la participación, a la reflexión, al consenso para hallar soluciones. Así también como hacerse responsable de los propios actos en la interacción con los semejantes. Esto tiene que ver entonces con construir la convivencia, y esto también entonces quiere decir querer escuchar, dar lugar a la participación, crear espacios en los que cada integrante pueda ser respetado y a la vez sentirse y ser responsable. Porque tenemos que tener en cuenta que todas las interacciones que se dan en las instituciones ponen en acto valores éticos, y en este caso, en el nivel institucional, escolar, condicionan los aprendizajes. Entonces, la convivencia forma parte de los contenidos significativos que la escuela debe enseñar. Se aprende a convivir a partir de la experiencia. A interactuar se aprende interactuando. A dialogar se aprende dialogando. A participar participando. A comprometerse comprometiéndose. Y es importante acá entonces plantearnos la cuestión clave. ¿Qué hace la escuela frente al malestar? ¿Qué hace con los factores de conflicto? La escuela puede moderarlos o puede agravar ese malestar, y dependerá del perfil de cada institución. Algunas tienen en cuenta esta problemática y se transforman en instituciones contenedoras de pertenencia, donde puede construirse una convivencia armoniosa, y otras pueden ignorar estas cuestiones y pueden apelar también muchas veces al esquema punitivo que les decía. Y acá es muy importante, como dice Telma Barreiro en este tema, poner la mirada en la autoridad escolar, porque al referirse a la autoridad escolar estamos hablando de la persona que está al frente de un grupo que incide poderosamente en su clima y en la forma en que se ha de plasmar justamente la estructura vincular y sus modalidades de comunicación. Su accionar propone un patrón de conducta, ciertas reglas de juego de la comunicación, de la interacción, y esto justamente opera como un modelo o paradigma de los vínculos que se van a dar en la institución. Hablar de un docente democrático tiene que ver con hablar de una actitud de respeto y de aceptación hacia todos los integrantes de la comunidad educativa. Implica firmeza sin agresión ni humillación. Es decir, esta autoridad escolar no utiliza la amenaza ni el castigo, pero es firme y claro en sus pautas y en su accionar. No tolera el desborde, la agresión entre pares ni la falta de respeto, pero su herramienta no es el temor, ni la amenaza, ni el chantaje afectivo. Entonces, como dice Barreiro, tenemos que diferenciar
dos estilos básicos de ejercer la autoridad, tanto a nivel institucional, en el caso del directivo, ¿no es cierto?, como también en el aula, en el caso del docente. Podemos diferenciar dos estilos, el que es punitivo, como les decía, o el que se puede llamar democrático, empático, firme. El estilo punitivo está centrado en marcar el error, las falencias, la descalificación de algunos, la exaltación de otros, apelando a la comparación, a la competencia, alimentando franjas de incluidos y excluidos. Se vincula con la exaltación del individualismo, se utiliza la culpa, el temor como recurso educativo, el miedo a la eventual sanción en base al ejercicio de la autoridad. Sin embargo, un estilo democrático es aquel que confía en la importancia del respeto, en la aceptación, pone énfasis en los logros, en la valorización de todos los miembros del grupo, tiende a la inclusión, se preocupa por aportar elementos para la integración grupal, promueve la participación, acepta críticas, intenta consolidar la cooperación. Y acá me interesa mucho destacar que suele asociarse muchas veces el estilo democrático con una actitud de tolerancia, de permisividad hacia las distintas conductas que pueden aparecer, como si fuese una conducción débil, con falta de claridad y firmeza en los objetivos, como si estuvieran dispuestos a dejar pasar cualquier tipo de conducta disruptiva sin poner límites. No ese es el caso. Cuando hablamos de firmeza en este paradigma, tiene que ver con la decisión de poner límites a las situaciones de agresión o de violencia, la firmeza en cuanto a la manera de presentarse, de presentar la materia, de plantear las tareas. Tiene que ver con una convicción interior, con el entusiasmo, con la claridad de los objetivos. El docente posee firmeza en su accionar, tiene una propuesta que la presenta con claridad, que cree en ella, pero que al mismo tiempo puede modificarla y revisarla si es necesario. Y en cuanto a hablar de empatía, en este contexto, tiene que ver con poner el énfasis en el respeto hacia las normas, con rescatar los vínculos, con los factores socioafectivos en la construcción de la convivencia humana pacifista y armónica. Dentro de un paradigma punitivo, lo que se buscaría, la principal inquietud sería identificar al culpable, aplicar la sanción, el castigo correcto, muchas veces con carácter ejemplificador, que enseña a respetar la autoridad. Sin embargo, desde un paradigma preventivo, la primera preocupación sería encontrar o tratar de entender la causalidad de esos comportamientos disruptivos, y buscar la forma en que se modifiquen a través de un proceso, sobre todo educativo, que contribuya al mejoramiento real de las personas involucradas. Pone entonces hallar vías realmente educativas que no se funden en el miedo o en la amenaza del castigo. Y esto nos lleva a nivel institucional, educativo, ¿no es cierto? Nos lleva a pensar en los proyectos de convivencia institucional, en los acuerdos de convivencia. Estos son parte de lo que yo les decía recién de un paradigma de la convivencia. Tiene que ver con construir la convivencia, poniendo el acento en lo educativo. Y esto significa revalorizar la palabra, que permite dar causa a las emociones y también hacerse cargo de los actos. Y de allí la importancia entonces de revalorizar la palabra y brindar herramientas para trabajar esos espacios. Y en este punto, las técnicas de negociación y mediación aportan a la construcción de la convivencia, en tanto se revaloriza la palabra, la escucha, la identificación y la expresión de las emociones, el reconocimiento de los intereses y de las necesidades de las partes. Cuando en una institución se privilegia la comunicación, el respeto mutuo, el diálogo, la participación, se garantiza el clima adecuado para posibilitar el aprendizaje. Entonces vemos que convivencia y aprendizaje se condicionan mutuamente. Los docentes en muchos casos sospechan que la implementación de un programa de mediación o convivencia escolar puede significar eliminar sanciones o que todo es negociable.
Bueno, esta creencia es un error. Por lo contrario, cuando hablamos de este paradigma, ese parte de la resignificación de las normas y de las sanciones, de sus objetivos, de sus finalidades. En nuestro país contamos con una guía federal de orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar, de parte del Ministerio de Educación de la Nación desde el año 2014, en la cual se hace hincapié en la necesidad justamente de establecer límites claros a las transgresiones, a las normas acordadas y evitar la sensación de impunidad en las instituciones. Allí también se considera que las sanciones son oportunidades para transformar comportamientos y actitudes. Y esto viene ya desde los inicios del siglo XXI, donde se empieza a concebir la educación como una herramienta globalmente idónea para mejorar la convivencia entre las personas, los pueblos y los estados. Ya en 1993 la UNESCO presentaba los pilares básicos para los aprendizajes fundamentales en las instituciones educativas y tienen que ver con, si ustedes recuerdan, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. Entonces, desde entonces ya la convivencia aparece explícitamente como una preocupación relevante, entre otros aprendizajes que se consideran indispensables de lograr en las instituciones educativas. Allí también se indica entonces que la convivencia es motivo de aprendizaje, deja de ser considerado como algo natural, espontáneo, que se daba en lo que llamamos generalmente currículum oculto. Acá ya se trata de una cuestión cultural que debe ser construida y apropiada de manera sistemática y permanente. También, si ustedes se fijan, los diseños curriculares de los distintos niveles educativos expresan cada uno que se debe enseñar a los estudiantes a resolver los conflictos de manera pacífica, y también aparecen como contenidos transversales, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la construcción de la cultura de la paz. De esta manera vemos entonces que la convivencia tiene que ver con contenidos educativos que deben ser asumidos en distintos grados, ¿verdad? Pero en todos los niveles educativos, en todas las instituciones educativas. Con respecto a esto, en nuestro país tenemos experiencias que se han desarrollado en este sentido, con esta dirección. Por eso voy a pedir a mi compañera Adriana que explique un poquito algo de estas experiencias llevadas a cabo en Argentina. Bueno, gracias Graciela. Buenas para todos y todas. Yo coordiné el programa Enredarse en la provincia de Entre Ríos por 16 años. O sea, nace de una propuesta justamente de mediación escolar insertada en las escuelas. Así que el programa, que lleva varias gestiones adelante, fue integrando todo lo que tenía que ver con la mediación escolar y la convivencia educativa. Entonces, el programa, en este sentido, propone trabajar la cultura escolar reivindicando a la escuela como institución formadora de ciudadanas y ciudadanos que, comprometidos con un tiempo histórico y contexto, abre esos espacios de democratización, lo cual la abre también a la participación de los actores escolares. Todos estos conceptos que recién escuchábamos con Graciela fueron trabajados en la provincia, primero priorizando en la educación secundaria, pero después en los otros niveles educativos, tanto en primaria como en nivel inicial. Obviamente se llevó también adelante un postítulo para la educación superior, así que estuvieron todos los niveles y modalidades contemplados en la provincia. Este trabajo se pensó desde una perspectiva interpersonal, porque todas las herramientas que nos brindan la mediación y la negociación están insertas dentro de los conceptos y trabajos como para esta resolución pacífica de conflictos se lleve adelante en las escuelas. Y también esta propuesta está mirada a través de un nivel institucional, porque se piensa en relación a la dinámica institucional, los acuerdos y los consensos escolares, desde lo colectivo, desde la comunidad educativa entera.
Obviamente que todo lo trabajado a nivel interpersonal entre los miembros de la comunidad, sean entre estudiantes o entre docentes, junto con directivos y supervisores que también participan, favorece el clima institucional, y este clima institucional hace una movida a nivel estructural en nuestra sociedad. Ese es el aporte que se hace desde el programa y desde la educación, desde ese lugar lo vemos. ¿Qué hace este programa más que nada? Estimula la resolución pacífica de conflictos desde la mediación escolar y el tratamiento participativo de la convivencia en las escuelas. Entonces, integra esos dos grandes ejes, como decíamos, y lo venía marcando la profesora Graciela recién, en cada una de las conceptualizaciones vertidas, y el aprendizaje de estos modos de resolución de conflictos y la construcción colectiva de los consensos institucionales son los pilares que aportan a una cultura de paz. En esta mirada nosotros tenemos cierta visión sobre lo que es la mediación a la escuela. Es desde una perspectiva endógena, o sea, interna. ¿Quién más que los participantes de una misma escuela para trabajar la resolución de los propios problemas, ¿no? Entonces tiene una perspectiva endógena e institucional. Habilita el despliegue de habilidades sociales para que puedan manejarse adecuadamente los conflictos. Apunta a un cambio de actitud y a una mirada mediadora de las situaciones que se dan. Entonces, entre esa se piensa también esa conformación de vínculos, de redes a nivel áulico, a nivel institucional, y apunta a la formación integral tanto del niño, de la niña, del adolescente, del joven y del adulto que está dentro de las organizaciones de las escuelas. En lugar de la convivencia, se piensa, tal como comentaba recién Graciela, que es una tarea que requiere de la consideración de determinados factores y aspectos que coinciden e inciden en la construcción cotidiana. Este sistema de convivencia se basa en esos vínculos, en esas relaciones, desde un enfoque de relaciones, pero centrado en lo colectivo, ¿sí? Una escuela que habilita el aprendizaje y la práctica de determinados valores, que habla de la construcción de acuerdos y consensos institucionales que se sostienen en la convivencia, en el convivir cotidiano, las normas que son el marco de referencia y las medidas o sanciones que son de carácter educativo, ¿sí? Recién lo comentaba teóricamente Graciela. La institución educativa va a ser entonces propulsora de procesos de democratización y participación en este sentido. ¿Cuál es el antecedente? O sea, nosotros trabajamos con un antecedente importante que fue el programa de mediación escolar en la provincia. Lo tomamos, cada uno de las gestiones tenía un objetivo básico. Bueno, para nosotros fue la difusión de estas herramientas, la difusión entre supervisores, directivos, decisores políticos, porque hubo que convencer muchas veces a quienes estaban a cargo de la educación en la provincia para poder llevar adelante este tema y sostener este tema, ¿sí? Entonces había docentes, directivos y estudiantes involucrados, porque participamos directamente con estudiantes, ¿sí? A todo esto, el primer año de gestión de Enredarse tuvo tres grandes ejes. Por un lado, esa capacitación masiva, pero por otro lado, la revisión de las normativas, o sea, qué había, qué norma estaba vigente en la provincia sobre estos temas, ¿sí? Y después generar también la participación estudiantil, pero una participación real, una participación en la que podamos considerar al estudiante en su voz, pero también tenerla en cuenta, digamos, qué es lo que nos decían los estudiantes. Por eso dije, empezamos con la educación secundaria, pero se llevó adelante en todos los niveles educativos. Entonces, esa primera gestión apuntó más a todo lo que fue la formación en todos los actores educativos, los actores escolares. La segunda gestión ya estábamos pensando en la institucionalización, cómo esto quedaba plasmado dentro de las escuelas y que el acuerdo de convivencia no sea una mera lectura o un simple trámite administrativo que había que cumplir, sino que sea una construcción donde nos
nos pueda servir como una herramienta concreta a la hora de resolver esos conflictos institucionales, que son más complejos que los conflictos que se pueden dar entre dos estudiantes. Entonces, fue una etapa de fortalecimiento que se llevó adelante desde el 2011 al 2015. Se realizaban monitoreos, o sea, paralelamente a la formación trabajada con los actores escolares, también se hacía monitoreo de las acciones que se iban llevando adelante. Y, por lo tanto, siempre fortaleciendo la labor educativa. La última gestión de Enredarse apuntó y ayudó y colaboró con lo que fue la promulgación de una ley a nivel provincial. Siempre cuento esto como una anécdota, pero siempre es como que se dicta una ley y después todos los ciudadanos cumplimos. Bueno, este programa tuvo una impronta, se trabajó primero en la difusión, en la capacitación, en ver que era una herramienta posible, potable, que servía y que era útil. Y los docentes lo palparon, los estudiantes lo usaron, les sirvió. Hay muchas experiencias y anécdotas de estudiantes en este sentido también. Y hace justamente eso. La promulgación de la ley en la provincia es el corolario de todo un trabajo realizado por muchas personas, por muchas personas. Si bien lo escriben los legisladores, hay un trabajo de fondo que se llevó adelante en la comunidad educativa completa. Entonces, ahí veo yo consolidado, digamos, todo el trabajo en la provincia que se llevó adelante y queda, como digo por ahí, legitimado e institucionalizado. Pero también se deja capacidad instalada, digamos, capacidad, o sea, docentes formados y queda capacidad instalada dentro del cuerpo docente para llevar adelante estas temáticas. Lo importante es consolidar esa transformación institucional que conforme al compromiso que tienen los distintos actores educativos en la construcción de la convivencia escolar de las escuelas entrerrianas. Hay normativa específica para cada nivel, para construir los acuerdos escolares de convivencia y resolver pacíficamente los conflictos como uno de los puntos fundamentales. Y también la ley es el corolario de todo ese trabajo que se llevó adelante. Siempre hablo de la importancia del marco legal en este sentido y la responsabilidad que tiene cada uno de los actores que está involucrado, porque el supervisor es el que va asesorando, digamos, como un actor bisagra, decimos nosotros, el directivo es el que moviliza, líder y portavoz, el docente es el que propicia los momentos específicos para este trabajo, el profesional que se maneja en el ámbito educativo también orienta como un referente, la familia participa como institución social y el estudiante es el que construye como sujeto de derecho y responsabilidad. En este sentido, agradezco, digamos, la invitación. Invito a trabajar, a leer, a investigar sobre este tema y a ver qué es posible llevar adelante una pedagogía para la paz en las instituciones escolares. Como para continuar, quiero rescatar esto de insistir de la mirada, de la mediación escolar o educativa, que es mucho más que la formación de los alumnos mediadores, que por ahí estamos muy centrados. Es decir, implica repensar lo institucional, tiene que estar relacionado con la convivencia, mucho trabajo que hay que hacer a nivel institucional. Implica también repensar el rol docente. Acá en la provincia del Chaco, nosotros tuvimos en el año 2000 la ley provincial que creó un plan provincial de mediación escolar. Acá tuvimos primero la ley, pero esta ley también en realidad era fruto de un trabajo que se venía haciendo con los docentes, de trabajo de investigación. Fue un proyecto, fue una parte también, una propuesta de mi tesis o de la maestría.
y donde apuntaba a esto justamente, a poder pensar la complejidad de la mediación y lo estrictamente relacionado que está con lo pedagógico, porque si no pareciera que a veces está la idea que esto de la mediación escolar es algo más que tienen que hacer en la escuela y en realidad no se lo relaciona con lo pedagógico y hay unas de las líneas que teníamos en este programa que era justamente de pensar cómo incluir esto dentro de los trabajos cotidianos, dentro de los llamados que habló Graciela, dentro de los contenidos actitudinales, más allá de los contenidos conceptuales. Esto también me parece importante pensarlo. Y como para ver cuál es la situación actual, queremos contar que desde la Universidad de Concepción del Uruguay se ha organizado una licenciatura en gestión de la mediación educativa, que es un ciclo de complementación de 2 años, que lo interesante es que tiene esta mirada amplia porque apunta justamente a poder encontrar para que el egresado pueda diagnosticar los conflictos educativos de la teoría general del conflicto. Es necesario tener herramientas para analizar los conflictos, asesorar a las instituciones educativas en el manejo adecuado de conflictos. Y esto implica también pensar no solo en la mediación, en la negociación, en el arbitraje, en la facilitación y otras formas de abordaje de conflicto. Participar en programas y proyectos de formación docentes, realizar estudios e investigaciones en gestión de conflicto y violencia escolar, un tema que está relacionado. Creo que son tres patas esto de conflicto, convivencia, mediación, violencia. Recordamos que la violencia no es mediable, pero sí podemos pensar cómo desde ciertos entornos se favorece cierto tipo de que se produzcan ciertas cuestiones, ciertos conflictos. También encontrar herramientas para desempeñarse como mediación educativo, promover la implementación de programas de mediación en el ámbito educativo, algo que también lo hacemos desde el Plan Provincial de Mediación Escolar, que acá en mi provincia, bueno, se implementó formalmente hasta el año 2006, lamentablemente luego decisiones políticas hicieron que se dejara de implementar, pero la ley sigue vigente, junto con otra ley de acuerdos de convivencia, la ley de prevención de la violencia, y difundir y promover la reflexión sistemática sobre la práctica de la mediación en el ámbito educativo. Estos son los objetivos que tiene este título de esta licenciatura, que nos parece importante porque va tomando también todo esto que está detrás de la mediación, el poder pensar la mediación educativa como algo más que simplemente enseñar a mediar. Con esto, ahora le voy a dar la palabra a Graciela y Adriana para la despedida. Bueno, queríamos comentar un poco, dejar esta idea y nos gustaría conocer, ustedes que están viendo estas conferencias, cuáles son sus ideas que tienen sobre el tema de la mediación escolar, mediación educativa, qué ideas tienen sobre si han participado de algún proyecto, qué efectos han tenido estos proyectos, qué cuestiones qué dificultades han encontrado en la implementación, como para generar un espacio de intercambio. Graciela. Bien, sí, Daniel. Como hablábamos antes de iniciar este video, en esta época estamos iniciando nuestro año lectivo, al menos en nuestro país, ¿no es cierto? Y es sumamente interesante, importante, necesario empezar a plantearse este tema, cómo vamos a enfrentar la convivencia escolar. ¿Y con qué herramientas vamos a tratar de implementar? ¿Con qué contaremos para poder enfrentar los distintos conflictos que se nos van a presentar durante el año? Conflictos que todos los años se repiten y que muchas veces no son abordados y que desencadenan situaciones desagradables, agresivas, violentas. Y todo esto es tratable, se lo debe estudiar, se lo debe abordar desde el conocimiento, ¿no es cierto? No desde la intuición, sino desde el conocimiento. Y existen herramientas y también existen ofertas, propuestas en las cuales nos podemos formar para hacerlo. Yo invito a los docentes, a las personas interesadas, a aquellos que tienen poder en las decisiones, ¿no?, sobre qué se va a hacer en las escuelas este año, que tengan en cuenta esto, abordar
el tema de la convivencia como un contenido educativo más, no como algo que se va a dar en forma natural, sino poner la mirada, estudiarlo y tomar medidas, decisiones a partir de ese estudio del fenómeno, digamos. Bien, gracias. Adri. Bueno, sumarme a lo que dijo Graciela también, que es algo que hay que no solamente leer, sino investigar, profundizar, formarnos. Es posible, no es una moda, sino que es una herramienta muy útil para resolver pacíficamente los conflictos y también para convivir mejor en las instituciones escolares. Nuestros niños y niñas lo necesitan, nuestros jóvenes lo demandan. Así que bueno, es una responsabilidad de los docentes como adultos en el rol que nos implica a cada uno, en el rol que llevamos adelante dentro del nivel institucional, comprometernos con este tipo de temáticas y su enseñanza en forma paralela a los demás contenidos que estén dentro de la institución. Así que bueno, la invitación está hecha y las posibilidades están también para todos. Gracias. Bien, gracias a quienes han llegado hasta esta parte de la charla y quiero quedarme con esta idea. Por ahí estamos muy preocupados en los contenidos, en la matemática, en la lectura, en varias cosas que son necesarias, pero estamos olvidando que la convivencia es el telón de fondo que facilita u obstaculiza nuestras prácticas educativas. Bueno, los escuchamos en los comentarios de los videos. Muchas gracias.